Welcome back to the show, everyone. Bienvenidos de nuevo al programa. Como podéis ver, me acompaña Pepe Escobar, periodista independiente y analista geopolítico, y vamos a analizar las últimas noticias. Así que, primero, vale, Pepe, empecemos por esto. Estados Unidos completó anoche otra ronda de ataques por segundo día consecutivo. Dicen que esta vez alcanzaron más de 91 objetivos, además de los más de 80 del día anterior. Irán afirma que más de 14 personas han muerto y 78 han resultado heridas en esos bombardeos, y que ha respondido con sus propios ataques. Entre ellos, contra una batería de misiles Patriot en Kuwait, un radar de alerta temprana en Qatar, depósitos de combustible en Bahrein y dos bases estadounidenses también en Bahrein, incluida la de la Quinta Flota, que han sido atacadas. Y también tenemos el ataque a una base aérea en Jordania esta mañana, o desde Irán esta tarde, que incluyó misiles hipersónicos usados para lanzar unos 10 misiles balísticos sobre Azraq, en Jordania, con el objetivo de destruir un centro de mando y control. Y eso es solo la superficie. Tú informaste, Pepe, que algunos de los ataques estadounidenses han tenido como objetivo líneas de ferrocarril. Irán afirma que se ha atacado infraestructura civil importante, incluyendo una línea ferroviaria entre Irán y Turkmenistán, que conecta con China, el puerto de Chabahar, el punto clave del transporte entre Rusia, Irán e India, y la línea ferroviaria Mashhad-Teherán, donde en Mashhad, el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, está siendo enterrado en este momento. Así que, Pepe, hay mucho que ponernos al día. Ayúdanos a entenderlo. Quizá podríamos centrarnos en las últimas 24 horas y en qué hace que este segundo día sea tan significativo, ahora que estamos viendo cómo se reanuda una guerra total, o al menos cómo se inclina hacia eso. Bueno, antes que nada, saludos Dani, saludos a todos. Estoy en mi nuevo refugio, en el jardín, aquí en Natostán, que no podría ser un contraste más profundo con todos los horrores que nos rodean. Así que, al menos aquí, podemos mantener un poco de cordura. Pero entras en el estudio, miras todo el equipo, ves lo que está saliendo, y es un infierno absoluto. Estamos todos muy preocupados por la perversidad, la grosería, la estupidez y por lo nefasto que es, por supuesto, el imperio del caos, del saqueo, de la piratería y de la mentira. Estos bombardeos, desde ayer hasta hoy y seguirán, no son solo contra las llamadas instalaciones militares a lo largo del Golfo Pérsico. Si miras lo que se ha bombardeado en el Golfo Pérsico, es muchísimo. Empieza cerca de Karg, en el oeste, y se extiende hasta el puerto de Chabahar, en el sureste, cerca de la frontera entre Irán y Pakistán. Pero los estadounidenses están bombardeando infraestructuras civiles y algo muy importante, los corredores de conectividad que son esenciales dentro de Irán y que conectan Irán con los países del BRICS, sobre todo con Rusia e India. Así que, esta publicación que hice sobre los bombardeos internos era crucial y extremadamente perversa, porque justo hoy, desde anoche, en plena madrugada, millones de peregrinos estaban tomando el tren desde Teherán para ir a Mashhad. Y es que hoy, en Mashhad, tiene lugar el entierro definitivo del Ayatollah Khamenei y de miembros de su familia, en el santuario del Imán Reza, que es uno de los santuarios más extraordinarios del planeta. Y por supuesto, los estadounidenses bombardearon el ferrocarril. ¿Qué otra cosa? Esto es lo que hacen los estadounidenses en la guerra. Es de lo que al babuino de la barbarie le encanta presumir. Así que bombardearon un nodo interno en un corredor de conexión dentro de Irán. Pero va mucho más allá, porque atacaron un puente que está a unos 40 kilómetros de la frontera entre Irán y Turkmenistán. Forma parte del ferrocarril que va desde Irán, cruza la frontera hacia Turkmenistán y luego es prevista desde Asia Central hasta Xinjiang, en el oeste de China. Este es el ferrocarril Irán-China, que fue comprado, financiado por los chinos. Así que esto es Estados Unidos bombardeando la integración de los BRICS, la integración euroasiática,
con el componente chino. Pero también han bombardeado la integración euroasiática desde el ángulo ruso e indio, atacando el puerto de Chabahar, en Sistán, Baluchistán, cerca de la frontera entre Irán y Pakistán, no muy lejos del puerto de Gwadar, en el lado pakistaní, a unos 80 kilómetros de distancia. Y Chabahar es la clave. Chabahar está muy al este del Golfo Pérsico, está en el Golfo de Omán, casi en el Mar Arábigo. Así que este es uno de los pilares fundamentales del corredor internacional de transporte norte-sur. Rusia, Irán, India. Fue el tema del documental que rodamos el año pasado cuando fuimos a Chabahar. Hablamos con las autoridades, tuvimos luz verde para movernos por todas partes, vimos llegar cargamentos chinos, vimos las grúas indias y hablamos de las posibilidades de que Chabahar se convierta, en un futuro cercano, casi en una réplica de Shenzhen. ¿Qué hacen los estadounidenses? Bombardearon un corredor clave de conexión vinculado a las nuevas rutas de la seda entre Rusia, Irán e India. Eso es lo que hace el imperio. Es una panda de estafadores y de gente del estilo de Tony Soprano, pero de segunda. Son una banda de mafiosos de poca monta. Son muy peligrosos, están fuera de control y por supuesto están enfadados. El presidente de Estados Unidos es un animal furioso porque está completamente acorralado. No tiene a dónde ir. Cuando se le ofrece una salida, que es el memorando de entendimiento que firmó, los 14 puntos en el Palacio de Versailles, lo hace junto al pedazo de mierda, el Petit Roy, el rey de este sitio donde yo vivo. Y 2 semanas después dice, no, ya no lo quiero. No quiero hacer un trato con ellos. Son escoria. Estoy citándole. Dijo, esta gente es escoria. Así que básicamente esto es una proyección de sí mismo. Es el presidente de los Estados Unidos hablando como Roy Cohn, el tipo despreciable que le enseñó cómo tratar con todo el mundo. Esto es así. Es algo más que repugnante. Así que hizo saltar por los aires el memorando de entendimiento. Hasta hace unos días, muchos de nosotros bromeábamos con aquello de vale, el gato del mall está vivo, muerto o en coma. Y la mayoría decíamos, sí, está en coma, pero aún no ha muerto. Pues ahora está muerto. Y lo ha matado el presidente de los Estados Unidos. Y los iraníes lo saben, y ya no les importa, porque nunca creyeron que esto fuera algo real. Identificaron el memorando de entendimiento básicamente como una forma de que Estados Unidos ganara tiempo. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo, y lo seguirán haciendo. Y ahora hemos vuelto a la escalada. Estamos justo en medio de esa escalada. Fue muy ingenuo por nuestra parte creer que el memorando de entendimiento los llevaría de algún modo a sentarse a negociar. Así que Danny, y todos vosotros, esto es tremendamente angustiante. Aunque, por supuesto, previsible, tan previsible como podía serlo. En cuanto a lo que intentábamos seguir, que era el papel de los mediadores pakistaníes, eso se traduce para Larry y para mí en nuestro nuevo canal en el que Danny participó ayer, el llamado Protocolo de Transición. Así que Larry y yo estábamos recibiendo información directamente de los mediadores pakistaníes y hacíamos todo lo posible por situar eso en su contexto. Es decir, mira, están dejándose la piel para que este memorando de entendimiento funcione, con ayuda, por supuesto, tanto directa como indirecta, de Qatar, de Omán, más adelante de Turquía, que está mucho más lejos, y con el respaldo sin duda de China en segundo plano. Pero ahora todo esto se está viniendo abajo. Así que hoy, mientras hablamos, Danny, de hecho, después de hablar contigo, quizá dentro de un par de horas, Larry y yo estamos intentando con todas nuestras fuerzas conseguir algún tipo de reconfirmación. Tenemos una confirmación, sí, pero los dos dijimos, mira, esto no es suficiente. Necesitamos una confirmación certificada. Según una de nuestras fuentes en Pakistán, es Trump quien está suplicando a los mediadores pakistaníes que convenzan a Irán para volver a la mesa de negociación. Es una locura, tan loco como puede ser. Estoy de acuerdo contigo, Danny. Esto es tan loco como puede llegar a ser.
Pero les dije a nuestras fuentes en Islamabad, chicos, necesitamos al menos una cita de alguien que esté en la mesa. Ya sabes, alguien que se la juegue y confirme que esto es exactamente lo que está pasando. Por supuesto, hay rumores por todas partes, pero necesitamos una confirmación segura de que esto es lo que Trump está haciendo. Y claro, él se hace pasar por el tipo duro, el macho, bombardeando instalaciones militares y civiles por todo Irán. Y probablemente esto continúe esta noche, después de que hablemos. Así que este es el punto en el que estamos ahora mismo, y es algo muy preocupante para todos nosotros. Hemos vuelto a la escalada. Sí, desde luego que lo estamos. Y se está volviendo bastante bárbaro, como tú dices, Pepe. Donald Trump compartió esto sobre Chabahar. Por cierto, esa imagen es de la guerra de 12 días, y dijo que era en represalia por el bombardeo de ayer. Pero esa no es la imagen de ayer, ¿verdad? No, no lo es. Trump la compartió en Truth Social como si lo fuera. Dijo que era en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor. Y luego, con tu informe sobre Trump, siendo el que suplica, Pepe, para volver a la mesa de negociación. Esto fue lo que Trump dijo a los medios cuando le preguntaron por ello. Tenemos muchas formas de ganar, pero ya hemos ganado militarmente. Les queda muy poco y quieren llegar a un acuerdo desesperadamente. Llamaron hace un rato, quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. Lo que no sé es si son dignos de hacerlo. No sé si van a cumplir el acuerdo. Ese es el problema. Así que Trump afirma justo lo contrario, lo cual es irónico. Está mintiendo. Y Araxi publicó en X, básicamente diciendo que está mintiendo. Y Araxi está en la mesa de negociación, así que sabe perfectamente de qué habla. Esto confirma también lo que nos contaron nuestros contactos pakistaníes. Por eso nos gustaría tener una confirmación adicional de que esto es exactamente lo que está ocurriendo. Él va de tipo duro mientras suplica, vale, volvamos a empezar con el memorando de entendimiento. Pero la diferencia es que ahora, el liderazgo político en Irán, sin mencionar los altos mandos de la Guardia Revolucionaria, y algo aún más importante, que sabemos con certeza por alguien que forma parte del círculo de decisión alrededor del Ayatollah Khamenei, es que se avecinan cambios muy, muy grandes. Si los estadounidenses no dejan de bombardear Irán, se acabó todo. Y esta decisión viene directamente de Mostafa Khamenei. Así que esta semana es muy peculiar, porque todo el aparato del gobierno iraní ha estado volcado en los ritos funerarios, en las ceremonias, en hablar con las delegaciones extranjeras, en salir a las calles de Teherán, en todo. Eso termina hoy jueves. Mañana la historia será completamente distinta. Mañana habrá una reunión de alto nivel, una super reunión, con toda la gente que realmente cuenta en Teherán. Yo diría, de acuerdo, la escalada vuelve a estar sobre la mesa. Están bombardeando nuestras instalaciones, tanto militares como civiles. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta no puede limitarse a bombardear la base de Al Udeid en Qatar, bombardear Kuwait y ya está. Y ni siquiera bombardeamos Qatar porque teníamos un acuerdo con ellos. Nos están ayudando a recuperar nuestro dinero, así que no podemos bombardearlos. Pero eso se mantiene. ¿Está Qatar jugando a dos bandas? ¿Y Arabia Saudí? ¿Podemos confiar en ambos o no? Probablemente no. De hecho, esto se va a debatir a fondo mañana en Teherán. Así que vamos a tener novedades este fin de semana o el próximo. Y los ecos que nos llegan apuntan a que la respuesta iraní va a ser mucho más dura. Y por supuesto, algo muy importante, Dani, el estrecho de Hormuz va a seguir bloqueado, punto. Si no aceptas negociar con la Marina de los Guardianes de la Revolución y con la autoridad del Golfo Pérsico, no vas a cruzar el estrecho de Hormuz, de ninguna manera, punto. Y eso no va a cambiar. Sí, bueno, quería preguntarte por tu evaluación de la respuesta de Irán hasta ahora, porque como has señalado, se ha centrado sobre todo en Bahrein y Kuwait,
con un ataque destacado en Jordania, en Azraq. Pero creo que lo más revelador es esto. El estrecho de Hormuz está, en la práctica, cerrado definitivamente. Anoche se informó de un solo barco. Era, según una publicación de entonces, un pequeño buque indio. Algunos decían que era de madera, muy pequeño, un barquito de madera. Pero todo está cerrado. El llamado corredor omaní también se ha cerrado. Y creo que desde entonces, quizás solo 2 en total han conseguido. Y el resto, o bien se ha quedado donde estaba, o ha apagado los transpondedores para no ser detectados mientras esperan. Así que, Pepe, la represalia inicial de Irán tiene que ver sobre todo con la Guardia Revolucionaria. Los funcionarios iraníes han dicho que básicamente se han limitado a volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Y como decías, es probable que esto no sea todo. Me gustaría saber si puedes hacer una valoración más completa de la respuesta de Irán y del impacto que va a tener. Porque volver a esta situación día tras día conlleva muchos riesgos, sobre todo para Estados Unidos, teniendo en cuenta el tiempo que corre en lo que respecta, digamos, a las reservas estratégicas de petróleo. Exactamente. Bueno, hay varios escenarios posibles que podrían darse al mismo tiempo, Dani. Ya hay un debate entre analistas iraníes muy cualificados. Olvídate del espejismo esa. ¿Está siendo Irán demasiado tímido en su respuesta en este momento? Ese es un factor. El otro factor es, mira, deberían responder de la misma manera a los estadounidenses y atacar activos norteamericanos un poco por todas partes en el Golfo Pérsico, estén donde estén, incluso buques marítimos de Estados Unidos. Esa sería la versión más dura. Pero hay un tercer enfoque, que básicamente dice no. La paciencia estratégica debe seguir siendo la prioridad número 1, porque hay que pensar en lo que podría pasar dentro de un mes, o sobre todo entre finales de julio y mediados de agosto, que es la fecha crítica en la que se agotan las reservas estratégicas de petróleo. Y entonces, el babuino de Barbaria va a quedar completamente acorralado. Y además, con el estrecho de Hormuz cerrado, bajo control total de Irán, no tiene salida posible. Así que hay distintas formas en que los analistas iraníes están interpretando la situación. Todos esos escenarios tienen ventajas y desventajas, pero también hay un mensaje que estamos intentando confirmar, una información de enorme importancia. Creo que hubo al menos una publicación en X hecha por un miembro del Miles, donde básicamente decía, en un tono muy directo, lo escribió en Farsi, y la traducción al inglés puede que no sea del todo precisa, pero venía a decir que si los estadounidenses vuelven a atacarnos, empezaremos a debatir nuestra autoexclusión del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, y todos sabemos lo que eso significa. La cuestión es que todo está preparado para que esto ocurra legalmente en Irán. Si Irán decide hacerlo, y hay un periodo en el que eso deba formalizarse, pueden hacerlo. Y después de eso, todo puede pasar. Eso incluiría una revisión de la doctrina nuclear iraní por parte de Mostafa Khamenei, el nuevo líder, aún invisible por razones de seguridad evidentes, pero sometido a una presión enorme, incluso desde amplios sectores de la opinión pública iraní. Irán ha vuelto a bombardear, bombardeos serios contra su propia infraestructura. La economía está en una situación crítica, y si continúan estos ataques a nodos estratégicos terrestres vinculados con otros miembros de los BRICS, será un problema añadido para la economía iraní. ¿Cuánto tiempo podrán resistir? ¿Y qué tipo de disuasión, la disuasión definitiva, podrían aplicar? Esto sería, por supuesto, la posibilidad de una disuasión nuclear. Es algo que Larry y yo comentamos en nuestro canal anterior, el que fue cancelado por el gobierno de Estados Unidos. Formaba parte de una llamada del presidente Pezeshkian al primer ministro Shahbaz Sharif, en la que surgió el tema nuclear.
Así que ese tema podría volver a aparecer por decisión del nuevo líder, Mustafa Khamenei. Y por supuesto, la fatua de su padre tendría que ser revisada. Y si lo hace, no nos equivocaríamos al decir que contaría con un apoyo abrumador de todos los sectores de la sociedad iraní. Así de peligroso es todo esto en este momento. Hay una posibilidad muy real. Es una información que habrá que volver a confirmar, pero ya está sobre la mesa. Y esto no lo llamaría una amenaza, pero este mensaje a los estadounidenses fue transmitido por los pakistaníes a Irán. El mensaje era: si seguís atacándonos, vais a pagar las consecuencias, y no os van a gustar esas consecuencias. Así que la situación se está volviendo cada vez más tensa y más compleja a cada minuto. Si Trump piensa que va a jugar al gallina con Irán y que Irán se va a echar atrás, vaya. Bueno, eso ya dice mucho del nivel de asesores que tiene a su alrededor, ¿no? O incluso del estado de demencia en su cerebro de 3 años. Así que una vez más, las opciones desde el punto de vista de Irán son claras. Saben que están en una situación muy frágil, que los ataques contra su economía son enormes, pero aún así controlan y seguirán controlando el estrecho de Hormuz. Y saben lo que eso significa para la economía estadounidense y para la economía global en un periodo relativamente corto de solo unas pocas semanas. Por eso tienen que mantenerse firmes durante las próximas semanas. Hay formas de hacerlo. A partir de mañana estarán calibrando cómo van a resistir en las próximas semanas, porque saben que en unas semanas para Trump todas las opciones estarán cerradas. No habrá una salida fácil, como él la llama. Sí, y parece que Irán ya está ajustando su estrategia. Según Tanker Trackers, un informe dice que se han enviado casi de inmediato 10 millones de barriles de crudo iraní, con la previsión de que Pepe, el bloqueo, quiero decir, la reimplantación del bloqueo. Y más, the bloqueo es bastante posible. Es bastante posible. Eso es lo único que hacen, sí. Y es que lo más sorprendente de todo esto es justo lo que acabas de decir. Hay un factor de tiempo, sobre todo en lo que tiene que ver con el petróleo y las reservas de crudo, que podría desembocar en una crisis económica catastrófica. Así que bueno, sé que tienes una columna que saldrá pronto, Pepe. Quizá puedas ayudarnos a entender las grandes implicaciones de todo esto y lo que quieres plantear sobre por qué se ha reactivado esta guerra y qué es exactamente lo que está en juego a nivel global, porque da la impresión de que el tiempo juega a favor de Irán. Y Estados Unidos o no lo entiende o simplemente no le importa. ¿Qué opinas tú? No, no es que no les importe, es que no lo entienden. Y eso es mucho peor, Danny. Yo diría que esto es algo totalmente evidente. Nadie en la administración Trump leyó realmente el memorando de entendimiento. Si lo hubieran leído, al menos sabrían que hay una serie de compromisos escritos y firmados por el presidente de los Estados Unidos. Así que hay que cumplir esos compromisos. Y después seguimos con las negociaciones durante un periodo de 60 días, que podría ampliarse más adelante. Así que, obviamente, nadie lo leyó, porque empezaron a incumplir el memorando desde el primer día, que es el expediente del Líbano. Y con esta provocación absolutamente barata de principios de semana, diciendo a los petroleros de Kuwait, uno de ellos, si no me equivoco, de Omán, y otro de Qatar, en total 5 petroleros: mirad, apagáis los transpondedores, cruzáis el estrecho de Hormuz sin preocuparos lo más mínimo por la marina de los guardianes de la revolución, seguís por aguas territoriales omaníes y nosotros estaremos allí para protegeros. ¿Adivináis qué pasó? No protegieron nada, y obviamente los 5 petroleros fueron atacados por la marina de los guardianes de la revolución. Era inevitable. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Una provocación barata? Pues sí lo fue. Fue una provocación barata para poder culpar a Irán, como está haciendo el presidente de Estados Unidos.
blame Iran like the president of the United States is doing. They don't respect any treaty, etc. They broke it. No. No respetan ningún tratado, nada, lo rompieron. No, fue Estados Unidos quien lo rompió primero. No respetaron lo que estaba escrito en el memorando de entendimiento. Así que usaron esos petroleros para tener la excusa perfecta y volver a bombardear instalaciones iraníes e infraestructuras civiles, que es algo mucho más duro. Ya sabes, son especialistas en romper los acuerdos que ellos mismos firman. Por eso sigue siendo la definición geopolítica más precisa y aplicable del siglo XXI, la de nuestro buen amigo, el gran maestro Sergei Lavrov. Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Rusia lo sabe, China lo sabe, Irán también lo sabía, pero aún así lo intentaron. China knows that. Iran knew that, but still they tried. But now they don't care anymore. Pero ahora ya no les importa, ya no les da igual, porque saben que es absolutamente imposible. Tienen claro que solo existe el plan A para Estados Unidos e Israel, destruir Irán, punto. No hay plan B. Así que eso significa que no hay diplomacia, no hay memorando de entendimiento, no hay debates sobre modalidades ni nada parecido. Y todo esto después de una derrota estratégica, Dani. ¿Te imaginas si hubieran ganado la guerra? Perdieron la guerra y aún así quieren imponer al vencedor sus prejuicios y su, incualificable falta de comprensión de una situación geopolítica, geoeconómica y militar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a invadir Irán? No pueden. ¿Van a bombardear Irán hasta reducirlo a escombros? Da igual. Irán seguirá existiendo y nada va a cambiar eso. ¿Van a provocar un cambio de régimen en Irán? No pueden. Solo hay que mirar lo que ha pasado en las calles de Irán esta semana. No les queda nada. La única salida es sentarse y hablar de lo que firmaron en el memorando de entendimiento. Y lo hacen saltar por los aires. Así que todos nosotros estamos sin palabras, sin argumentos, sin abstracciones filosóficas, lo que sea. Solo podemos quedarnos atónitos ante lo absolutamente demente que es esta gente. Pues sí, lo son. Sabemos que lo son. Sí, bueno, no me sorprende que Estados Unidos e Israel estén haciendo esto otra vez. Me sorprendió un poco el momento en que lo han hecho, teniendo en cuenta todo lo que acabas de mencionar, sobre todo el shock del petróleo y la crisis económica en curso. Me dejó un poco desconcertado el momento elegido, pero quería conocer tu valoración. Quizá puedas ayudar a la audiencia a entender la situación del corredor omaní, porque no... Ya sabes, hay gente que dice que esto es como una batalla por el estrecho de Hormuz. ¿Qué es el reinicio? ¿Qué fue? Hace 11 o 12 días, y ahora está aún más intenso en este momento. Así que, ayúdanos a entender qué es exactamente esto, cómo surgió. He visto a algunas personas en redes sociales decir que Omán está traicionando a Irán en todo esto, pero me gustaría que nos ayudaras a entender las dinámicas reales que hay detrás. Y claro, es un factor muy determinante en los ataques de Irán a esos petroleros, y por supuesto, en que Trump use eso como excusa para volver a la guerra. Bueno, esto es información confidencial, y la estoy compartiendo contigo y con nuestra audiencia. No sé si he hablado de esto antes en otros sitios, pero creo que no. Y esto lo obtuvimos de la gente que estaba en la mesa. No olvides que en esa mesa los pakistaníes son los mediadores clave, aunque también hay aportaciones de Qatar y de Omán. Lo que nos contaron los que estaban allí es que en la práctica, y según lo que se discutió, el emir de Omán y las delegaciones iraníes de alto nivel que visitaron Mascate están del lado de Irán. Pero como son un sultanato muy pequeño y relativamente frágil, no pueden decirlo abiertamente ni enfrentarse al imperio de los bombardeos. Creo que encaja con la forma en que están actuando. Pero es complicado, porque creo que uno de esos petroleros que violó las normas iraníes impuestas por la Marina de la Guardia Revolucionaria para cruzar el estrecho de Hormuz, uno de esos petroleros era omaní, si no me equivoco. Así que bueno, ¿qué significa eso? ¿Un doble juego? ¿Una traición? Esto hay que aclararlo,
Y estoy seguro de que los iraníes le pedirán explicaciones a Omán. Fue una decisión de un transportista privado, sin coordinación con su gobierno, sea lo que sea. ¿Le sobornaron? Lo que sea. En la práctica, en términos de negociación, Omán se inclina hacia Irán, pero no puede permitirse enfrentarse directamente a Estados Unidos. ¿O fue Estados Unidos quien obligó a ese petrolero a pasar por las aguas territoriales omaníes? Es muy, muy complicado, súper delicado. Y por eso todo este teatro de la mediación en sí, al que Larry y yo tenemos la suerte de tener acceso, lo que esta gente está discutiendo en la mesa. Pero a veces mucha de la información no encaja con lo que vemos. Así que hacemos un esfuerzo por ir más allá y decimos, vale, quizá esto sea tan profundo que solo veremos cómo se juega esta partida más adelante. Lo cual es bastante posible. Las intenciones de los mediadores son las mejores posibles, porque en esencia lo son, porque cuentan con la confianza de los iraníes y porque en teoría tienen también detrás a Omán, Qatar y Arabia Saudí, en el sentido de que el memorando de entendimiento no puede fracasar. Tenemos que impedir por todos los medios posibles que ese bárbaro reinicie la guerra, que es justo lo que ya está haciendo esta semana. Pero hay muchas cosas que se pierden en la traducción, Danny, y que se pierden también entre tanto ruido, y a veces simplemente no encajan. Lo digo para que todos, nuestro público, se hagan una idea de lo complicado que es todo esto. Por ejemplo, hay mucha gente, y respeto sus opiniones, que dice, ¿cómo puedes, de un día para otro, empezar a creer o a confiar en Arabia Saudí y en Qatar? Es una pregunta muy buena. Porque bueno, la única respuesta racional a esa pregunta es que están observando cómo se mueve el tablero de ajedrez y saben que tienen que cambiar su posición, porque el viento sopla hacia Irán como gran potencia en Asia Occidental. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir en contra. Esa es la única explicación lógica y racional. No digo que sea la única posible, puede haber otras. Y ya sabes, jugar a dos bandas también podría formar parte de todo esto. Sin duda, no descartamos ninguna hipótesis, solo para que todos entendáis lo complicada y tensa que es la situación, ¿sabéis? ¿Y a quién vais a confiar, claro? Es más que complicado. Todos lo sabemos. Y estoy seguro de que todos los actores en Asia Occidental saben perfectamente en quién no pueden confiar. Eso está más que claro, ¿verdad? That's more than obvious, right? Right. Yes, definitely. Sí, sin duda. Bueno, entonces la pregunta es para ti, Pepe. Quería preguntarte por el objetivo concreto de Estados Unidos en esta zona. Está muy centrado en el Golfo Pérsico, en la costa sur de Irán, Siraf, Keshm, Bandar Abbas. Y algunos han especulado con que esto podría deberse a que quizá Estados Unidos esté preparando algún tipo de invasión terrestre para tomar alguna isla. Quiero decir, Karg es la que siempre se menciona. Otros han dicho que tal vez la isla de Keshm, como una especie de, no sé, idea fantasiosa de ejercer algún control sobre el estrecho de Hormuz. ¿Qué opinas de esa posibilidad? Porque Trump, con todos sus grandes defectos y todo lo que representa en cuanto a falta de honestidad, es algo que siempre saca a relucir cuando vuelve a hablarse de guerra. Así que, ¿qué piensas tú de eso? Keshm está totalmente fuera de cuestión. Está hiperprotegida. Tienen de todo. Sistemas contra todo, desplegados por toda la isla. ¿Y qué van a hacer? Tomar Keshm. Y luego, ¿cómo llegan al continente? No hay manera, porque la parte sur del Golfo Pérsico, la que limita con Keshm, también está fuertemente protegida por la Marina de los Guardianes de la Revolución. Karg está muy lejos. ¿Qué sentido tendría? Me preocupa mucho Chabahar, porque Chabahar sería clave si los estadounidenses vuelven a imponer su bloqueo. Pero si lo hacen, los que salen perdiendo son ellos, porque entonces nada podrá salir del estrecho de Hormuz, que es precisamente lo que los estadounidenses parecen querer evitar. En realidad, no lo sabemos, pero al parecer quieren mantener el estrecho de Hormuz abierto. Así que, si lo bloquean otra vez, será culpa suya.
Y por supuesto, esto va a tener enormes repercusiones entre los clientes asiáticos de todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz. Habrá una rebelión de los clientes asiáticos. Algunos de ellos son, digamos, colonias estadounidenses. Desde luego, no China. China es otra cosa. Pero si China ve que los petroleros iraníes son bloqueados por los estadounidenses para que no lleguen a China, o que los petroleros chinos son bloqueados por los estadounidenses al este del estrecho de Hormuz, al este del Golfo Pérsico, en Chabahar, van a hacer algo, obviamente. Así que todas las opciones en cuanto a una posible invasión terrestre, ¿para qué? No controlarían nada. Y las respuestas iraníes van a consistir en hostigar a esas llamadas fuerzas estadounidenses que consigan establecer una cabeza de puente en algún lugar. Va a ser un infierno. Esto ya era el juego. Y esto ya era el juego, Danny. Y el Pentágono sabe perfectamente el tipo de infierno que habrá allí. Así que, para ellos, todas las opciones son absolutamente pésimas. Y aún así insisten en bombardear la única opción que sería relativamente manejable. Pero claro, para empezar, intentemos meternos en la cabeza de estos gánsteres. Aceptar el memorando de entendimiento es, en esencia, aceptar de forma maquillada tu derrota estratégica. Porque no fueron ellos quienes fijaron los términos del memorando. Fue Irán. Los 14 puntos son los 14 puntos iraníes, no los puntos estadounidenses. Psicológicamente, para ellos, eso es impensable. Nunca lo aceptarán. Y eso es algo que los iraníes deberían haber previsto desde el principio. De hecho, muchos dentro del liderazgo lo hicieron. Por ejemplo, todos en la Guardia Revolucionaria dijeron que este memorando era una tontería. Pero Araksi, Kalibov, Peseshkin, ya sabes. Y por supuesto algo muy importante que podría cambiar a partir de mañana. La mejor versión que tenemos, procedente de gente cercana al círculo más íntimo de Mostava, es que él dejó la decisión sobre el alto el fuego y el memorando en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, 13 miembros en total. Al menos 2 de ellos son progresistas, incluidos los asesores del presidente. Los demás son, en su mayoría, de la Guardia Revolucionaria o vinculados a ella. Son mucho más duros. Pero aún así, al final, básicamente, Mostava les dijo, mirad, si tenéis una mayoría sólida, adelante. Bendigo tu decisión. Creo que esta es la mejor versión pública posible de lo que ocurrió. Pero ahora él puede cambiar de opinión, porque todo el mundo está viendo por sí mismo que los estadounidenses hicieron saltar por los aires el memorando que habían firmado. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando de un memorando? Hasta principios de esta semana, según la información que teníamos, había incluso una fecha tentativa, el sábado 11 de julio, para que la delegación estadounidense viajara a Islamabad y retomara la negociación. Pero esto estaba prácticamente cerrado antes de que los estadounidenses decidieran hacerlo estallar. Así que ahora volvemos a empezar con el memorando del gato muerto, ¿verdad? Sí. Y sabes, Pepe, en realidad solo ha habido una fuerza que ha estado fuera de Irán. Supongo que, si miramos a los que iniciaron la guerra, solo ha habido una fuerza que ha mantenido una posición muy constante a favor de reanudarla, y esa ha sido Israel. El Ministerio de Defensa israelí dijo que están preparados para la tercera ronda. Incluso la llamaron así, la tercera ronda de la guerra. Sabemos que están participando en estos ataques. Sabes, cuando escuché hace 2 días, hace unas 48 horas, que Estados Unidos había vuelto a lanzar ataques, lo primero que pensé fue, los llamados responsables israelíes y estadounidenses están sedientos, y creo que estaban muy ansiosos ante la posibilidad de incluso atacar el propio funeral. No tengo pruebas de eso, pero estoy seguro de que, si hubieran sentido que podían hacerlo, quizá les dio un poco de miedo la defensa aérea iraní. Pero tengo la sensación de que todo esto tiene mucho que ver con el funeral. Lo grande que fue, lo que se dijo allí, los barcos, claro.
Por supuesto, la administración Trump solía montar un gran escándalo cuando atacaban a los petroleros. Pero ¿por qué estaban pasando por ese corredor en primer lugar, justo en ese momento? Fue una provocación evidente. Y obviamente, Estados Unidos tiene mucho que ver con el hecho de que estuvieran atravesando ese corredor. Así que, Bebe, ¿qué opinas de todo esto? No podemos pasar por alto la conexión entre el momento de esos ataques y el funeral. Of course not, because this is also a diversionist. Por supuesto que no, porque esto también es una táctica de distracción, ¿verdad? Ellos, obviamente cualquiera con un teléfono móvil, puede ver que esas imágenes están por todas partes, en todo el planeta, sobre todo en el sur global, como una manifestación popular de In terms of a popular manifestation of national. Oh, Pepe, I think we lost you. Oh, Pepe, creo que te hemos perdido. Cuando vuelvas, estabas diciendo que todo el mundo puede ver que esto es una manifestación popular de carácter nacional, y ahí te perdimos. Esperemos que Pepe pueda volver. Pepe, creo que has vuelto. Sí, he vuelto. Te veo. Back, I can see you. why my Wi-Fi is good? My Wi-Fi. mi wifi se volvió loca y ahora ya ha vuelto. Lo siento muchísimo. No, estabas diciendo que esto es una manifestación del nacionalismo popular. Exactly. Popular respect, national. Exactamente. Popular Respeto popular, cohesión nacional, solidaridad popular. Un homenaje a la vida de un líder espiritual, religioso y político que empezó como revolucionario. De hecho, un amigo del sur global, respetado en todo el sur global. Y eso, más allá de las inclinaciones políticas o de las clases sociales, gente de las grandes ciudades, de los barrios ricos y de los más humildes, de las provincias, de todas partes. Y ni hablar de Irak, donde la gente vino de todo el país, no solo de Nayaf y de Kerbala, que son lugares relativamente muy pequeños, sino de todo Irak. Esa solidaridad chií es inmensamente poderosa, no solo en el mundo musulmán, dentro de la Umma, sino en todo el sur global. in the Muslim world among the Ummah, but across the global south. So can you imagine the usual suspects looking at that? ¿Te imaginas a los sospechosos habituales viendo eso y dándose cuenta de que la gente a la que apoyan en el mundo árabe, que son minorías salafistas, yihadistas, wahabíes, en realidad yihadistas totales, o salafistas adoctrinados por otros salafistas en Internet y todo eso, que son una minoría, estaban completamente aislados? Y luego ves esa demostración popular de unidad chií en una ceremonia fúnebre, con rituales llevados a cabo con una dignidad enorme y con todas esas delegaciones extranjeras que llegan a Teherán para rendir homenaje y mostrar respeto. Es un mensaje de una fuerza inmensa, no solo para Asia Occidental, sino para todo el planeta. Así que tenían que hacer algo para desviar la atención. ¿Y qué hacen? Vuelven a bombardear. Ahí lo tienes. They restart the bombing. There you go. It's Es Rothen. they kill women, they kill children. Matan a mujeres, matan a niños, provocan un genocidio, atacan infraestructuras civiles, mienten, engañan, como han tenido públicamente algunos de sus funcionarios más rastreros. Admit on the record. And Y Vreben en Bright Hugh Strange. again, their president, that's what their president says all the time. Su presidente, eso es lo que dice su presidente todo el tiempo. Estoy harto de esto. Voy a bombardear otra vez. No hay trato. Esa gente es basura. Así que vamos a bombardearlos. Y me gusta uno de los carteles que escribió Arakshi, que era algo realmente elegante. Dijo, mirad, no vamos a responder a la vulgaridad con más vulgaridad. La vulgaridad del gobierno de Estados Unidos hoy en día ha llegado, de hecho, a niveles intergalácticos. Y una de las cosas que mantiene el perfil de Irán en términos de poder blando en todo el mundo es precisamente su elegancia. Son extremadamente civilizados, tratando con una panda de gánsteres, y no van a cambiar. No van a empezar a lanzar insultos contra nadie en Estados Unidos. No, no es su manera de hacerlo. Y cuando ves cómo organizaron las ceremonias en honor a su líder asesinado, lo elegante que fue todo aquello. Assassinated leader, how elegant the whole thing was. And this was recognized by the foreign delegations that some of them sent. Y esto fue reconocido por las delegaciones extranjeras. Algunas de ellas enviaron representantes al más alto nivel. Los rusos mandaron al número 2 del gobierno, enviaron a Medvedev. Eso es una declaración bastante importante.
los chinos enviaron una delegación parlamentaria de altísimo nivel. Así que eso es todo. Yo diría que este es el contraste más claro entre civilización y barbarie. Y pasando a un tema más de cultura popular, tenemos al presidente de Estados Unidos que cree que puede manipular una decisión en el Mundial, que es el mayor evento deportivo del planeta, obligando al presidente de la FIFA a anular una tarjeta roja, algo que nunca ha ocurrido en la historia del fútbol. Así que esto lo dice todo. No hace falta añadir más. Este es el ejemplo, en clave de cultura popular, de lo que estamos viendo. Un grupo de auténticos mafiosos. Sí, y solo hay que ver cómo trataron al equipo de fútbol iraní, teniendo que entrar y salir del país todo el tiempo. Ni siquiera podían quedarse allí. Y todos en el sur global decían, Dani, ¿vieron todo lo que hicieron los estadounidenses y la FIFA juntos para intentar deshacerse de Irán? No perdieron ni un solo partido. Así que se marcharon con la cabeza bien alta, con el respeto de todo el mundo del fútbol y el respeto de todo el sur global, porque todos vieron lo que estaba pasando. Y este es un país en guerra, un país que hasta hace poco había estado bajo sanciones. Claro, esas sanciones han vuelto, pero solo se levantaron durante unos días. Así que esto es exactamente lo que dijo Abbas. Como mencionaste, dirigirse a la nación civilizada y valiente de Irán con un lenguaje despectivo no disminuye su grandeza. Los iraníes son conocidos por su civismo, su cultura y sus sólidos valores morales. No respondemos a la vulgaridad con más vulgaridad, sino con acción y con gran valentía. Y eso es algo bueno, ¿no? Desde luego, esto no es mar a lago. Sí, y creo, Pepe, que algunos pueden malinterpretar lo que pasa con Irán, en el sentido de que la gente se preocupa mucho, como es lógico, cuando parece que una gran guerra puede volver a empezar. Pero creo que en realidad hay muchos cálculos estratégicos detrás. Es decir, aunque Irán, por supuesto, considera que estos ataques son importantes, y cualquier ataque contra el país lo es, hoy mismo, mientras hablábamos, la agencia Tasnim ha informado de que la línea de tren de Mashhad ha sido restablecida en cuestión de horas. Hicieron eso en cuestión de horas, Dani. Eso indica que o bien esos ataques fueron ineficaces o no tan contundentes como se suponía, cuando el CENTCOM saca pecho y Trump también saca pecho. Pero también muestra que Irán está muy preparado y quizá calculando con precisión hasta qué punto es grave esta nueva escalada. Porque, como decías, esto es una escalera de escalada, no un salto al vacío. No es tirarse de cabeza a la piscina, por así decirlo. Así que, ¿qué opinas de esto? Creo que mucha gente no lo entiende, sobre todo porque, quizá en Estados Unidos y en Occidente, muchas veces cuando hay ataques contra países más pequeños o considerados más débiles, se piensa que si no se les detiene de inmediato, habrá una gran catástrofe. No creo que Irán esté actuando con esa lógica. ¿Qué opinas tú? No lo están. Volviendo a lo que hablábamos hace unos minutos, ahora mismo hay distintas corrientes de pensamiento y un debate abierto sobre cómo deberíamos actuar a partir de ahora. ¿Mantenemos la paciencia estratégica? ¿Adoptamos una postura un poco más dura? ¿O vamos a por una línea totalmente dura? Por el momento, parece que no hay consenso. Este tema se está debatiendo activamente en todas las plataformas iraníes. Y por supuesto, ahora mismo toda la atención está puesta en la ceremonia fúnebre. Este es el último día. A partir de mañana, la atención del país volverá a centrarse por completo en la reanudación de la escalada y en cómo debería reaccionar Irán. No toman sus decisiones de forma impulsiva. Esto es muy importante, en primer lugar. En segundo lugar, a partir de ahora, después de que el padre, el Ayatollah Khamenei, digámoslo así con cariño, sea enterrado, toda la responsabilidad pasa a manos de su hijo, Mostafa.
Entonces, ¿cómo va a imponer Mostafa su autoridad total después de decir, de acuerdo, cerramos la era anterior, empieza una nueva? Mostafa es el líder. Goza de un respeto consensuado tanto en el ámbito político como en el militar. La nación está bajo una amenaza existencial. Está siendo bombardeada otra vez. La economía se encuentra en una situación muy complicada. Así que, ¿cuáles serán sus principales decisiones? So what will be his major decisions? And that includes, of course, how from now on. Y eso incluye, por supuesto, cómo, a partir de ahora, vamos a ajustar nuestra respuesta al imperio totalmente fuera de control. Así que esa será la gran pregunta a partir de mañana. Y según lo que se discuta, veremos ejemplos de cómo van a manejar la posibilidad de un regreso de las negociaciones mediadas por los pakistaníes. Los pakistaníes nos dicen que están haciendo todo lo posible por cerrar una brecha que parece imposible de cerrar. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, me refiero a Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Qatar, Omán. Los Emiratos no cuentan porque los Emiratos siguen en guerra con Irán, y eso vendrá más adelante. Pero los pakistaníes dicen, mirad, estamos intentando que los Emiratos se sumen, pero es un proceso largo. Todo el mundo quiere, tener al menos una discusión civilizada. ¿Es posible con este presidente de Estados Unidos? Todos saben que no lo es, y aún así siguen intentándolo. Así que eso es todo. Ahora, en cierto sentido, la pelota está en el campo del líder Mostafa Khamenei. Él va a decidir, ¿vamos a seguir con alguna forma de paciencia estratégica? ¿Se nos ha agotado la paciencia? ¿Vamos a causar un daño serio a Estados Unidos? ¿O no hacemos nada y simplemente esperamos, porque sabemos que se acercan algunos plazos que son totalmente desfavorables para la administración Trump? Así que ahí estamos, Dani, en este momento, en una gran encrucijada. Sí. Big crossroads. Yeah, and I'll just pull this up. Sí, voy a mostrar esto para que la gente se haga una idea de lo grande que es ahora mismo. Vaya, es una escena impresionante y me hace pensar, con todos esos videos que circulan de cabezas de Trump y carteles de Trump siendo apedreados en Irán, me pregunto si estos ataques van a hacerles cambiar de opinión sobre la situación actual de la guerra y sobre cómo la ven, que básicamente es una cuestión de venganza y de justicia por los crímenes cometidos. No solo por el asesinato y el homicidio del líder supremo y de su familia, sino también por los miles de personas que fueron asesinadas, los cientos de niños que murieron, incluidos 168 solo en un ataque en Manab. Así que, este es otro factor sobre el que he estado pidiendo a la gente que comente, el factor humano. Es una parte muy importante de las guerras de Estados Unidos, la capacidad de empujar la situación interna de un país hacia la inestabilidad o hacia una situación política favorable a los intereses de Estados Unidos y de Israel. No parece que esa sea la receta del éxito en ese terreno. Pepe, ¿qué opinas sobre eso? Arena, Pepe, your thoughts about that? No, desde luego que no, Dani. Hay un consenso nacional y puedes presentarlo como una especie de venganza, pero eso sería una explicación demasiado simplista. En realidad, no. Van a tener que pagar por lo que hicieron. Exacto. Nos atacaron directamente, sin provocación. Mataron a nuestro líder. Mataron a gran parte de nuestra dirigencia política. Nos bombardearon y siguen bombardeándonos. Dijeron que pararían, que se sentarían a la mesa para hablar, pero bombardearon las conversaciones una y otra vez. Así que, ¿cómo podríamos? Y está el tema de la confianza. Y eso es algo que ahora se ve en algunas de las declaraciones que vienen del Majlis, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Necesita algún elemento de confianza con ellos. Sabíamos desde el principio que no por años, y ahora prueba tras prueba de que no zafan. Pero ¿qué significa eso? Vamos a tener un sistema sin guerra y sin paz, que podría durar indefinidamente. Irán no puede vivir así.
Irán no puede funcionar correctamente en esas condiciones. Necesitan empezar a reconstruir. No habrá un cierre, por supuesto, y algún tipo de venganza por el asesinato del líder Soleimani. Eso es algo que podría durar años, todo el proceso, hasta que lleguen a ese punto. Y son no lo olvidemos, los chiíes son extremadamente pacientes. No actúan de forma impulsiva, ni pensarlo. Pero en cuanto a normalizar la vida en Irán, lo necesitan, tanto por el sistema, población. For the system and for the population. And normalizing with the neighbors, which is a Y normalizar con los vecinos, que es un proceso que ya ha empezado. Por ejemplo, la normalización con el resto de Asia Occidental es posible. El único vector que es totalmente imposible es, por supuesto, el culto a la muerte, Israel. Pero nadie se normaliza con Israel. Por definición, eso es imposible. Pero Irán, al resurgir como una gran potencia en Asia Occidental y una gran potencia en el sur global, necesita empezar, por supuesto, a sanar, a reconstruir las relaciones con sus vecinos, la nueva arquitectura de seguridad de Asia Occidental, que básicamente implicará a Irán, Pakistán y Arabia Saudí, esencialmente. Pakistan and Saudi Arabia, essentially. So for all that to start moving, Así que, para que todo eso empiece a moverse, no diría a gran velocidad, pero al menos con algo de impulso, primero tienen que asegurarse de que no los bombardeen los Estados Unidos cada semana. Es así de simple, ¿sabes? Y no hay ninguna garantía. Con este presidente no la hay, porque no respeta ni las leyes ni el sentido común. Ni siquiera diría la diplomacia, sino el sentido común. Y aunque actúe en su propio interés, sabe que tiene una posible catástrofe a la vuelta de la esquina, para su país, su economía y la economía global. Y aún así se comporta como un crío malcriado y estúpido, sin dos dedos de frente. Es ridículo. the brain of a retarded whatever. It's ridiculous. It is. Pepe, this was a great show today. Así es. Pepe, hoy ha sido un gran programa. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu canal de Telegram, tu cuenta en X y el canal de YouTube de Transition Protocol están en la descripción del video, justo aquí abajo. Cuando terminemos, quiero dar las gracias a todos los que enviaron super chats, Peace Lover Forever. Lo sé, Skeet Sayer, tú mandaste un montón. Te lo agradezco mucho, ha sido muy generoso por tu parte. Gracias también al nuevo miembro, André, y gracias a... Bueno, no lo voy a deletrear, parece una lista de nombres. I love the Viet. Me encanta el programa vietnamita. La gente también puede derrocarlos. Bueno, eso es genial. Sí, y esta es una lección que el imperio del caos de Estados Unidos, como tú lo llamas, Pepe, parece que nunca termina de aprender. Sin más preámbulos, para que todos puedan encontrar tu trabajo, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo, en esos 3 sitios. También podéis encontrar ahí todos los enlaces de este canal. Volveré con nuestro amigo en común, y también colega tuyo Pepe, Larry Johnson, y Ray McGovern se unirá a nosotros mañana. Sí, Ray estará con nosotros mañana también, a las 2 de la tarde, hora del este, el 10 de julio, para una nueva actualización sobre lo que está ocurriendo. Porque sabemos que el imperio de la barbarie, Pepe, probablemente seguirá avanzando esta noche y en los próximos días. ¡Ay Dios! Vamos allá. Pepe, ¿alguna palabra final antes de que cerremos la transmisión? Any final words before we hit end stream here? No, thank you. Thanks, Danny. It was great. No, gracias. Gracias, Danny. Ha estado genial. Danny estuvo ayer en Transition Protocol. Echadle un vistazo. Su entrevista fue ayer. Y hoy, Larry y yo, quizá tengamos una gran exclusiva. Luego, por supuesto, se la pasaremos a Danny, dependiendo de si se confirma esa exclusiva. Y no olvidéis, como solíamos decir hace millones de años en América Latina, os doy la versión en portugués de Brasil, a luta continua. La lucha continúa. Muy bien, Pepe. The struggle Yes. continues. Oh. Yeah, the struggle continues. All right, Pepe, we'll have to do this again. Tendremos que volver a hacerlo muy pronto. Antes de iros, dadle al botón de me gusta. Echad un vistazo al trabajo de Pepe y a las formas de apoyar este canal en la descripción del vídeo. Nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana, 10 de julio, a las 2 de la tarde, hora del este. Hasta luego. PM Eastern Time. Bye-bye.